En todo el mundo podemos encontrar una cantidad muy diversa, tanto de flora como de fauna. De hecho, en nuestro planeta Tierra hay más de 8 millones de especies que crecen y se adaptan a diferentes ecosistemas. Cada una de estas especies hace todo lo posible para sobrevivir, desde hacer la luz hasta atacar salvajemente a otro ser vivo. Cada una hará lo posible por crecer y desarrollarse a pesar de las adversidades. Cada semilla tiene características únicas y propias de la especie a la que pertenece, características que la hacen diferenciarse de otras. La complejidad de los cuidados dependerá del tipo de planta del cual se trate. La planta es algo que tiene vida, es algo que uno tiene que estarle y tiene que verlo y tiene que ir viendo a ver qué es lo que va pasando, si las hojas se van poniendo feas, si le agarra algún bicho. La germinación, del latín germinatio, es el proceso mediante el cual un embrión se desarrolla hasta convertirse en una planta. Este se lleva a cabo cuando el embrión se hincha y la cubierta de la semilla se rompe. Para lograr esto, toda nueva planta requiere de elementos básicos para su desarrollo: agua, dióxido de carbono y sales minerales. Cuando se planta la semilla, es necesario echarle agua una vez por día, o incluso más, dependiendo de qué planta se trate. Cuidados adecuados. Cada planta, en su particularidad, necesita muchos cuidados. El tema del cuidado de las plantas depende mucho del lugar donde las vas a poner, si es balcón, si es en tierra, si es macetas. 1. Riego apropiado. Cada planta necesita su riego adecuado y en su frecuencia determinada. Consulta si tu planta requiere de un riego bajo, normal o abundante y anota cuántas veces a la semana o al mes debes hacerlo. Recuerda que si no riegas tu planta lo suficiente se morirá seca, pero si la riegas de más sus raíces se pudrirán y la planta también se estropeará. 2. Maceta adecuada. La maceta es un elemento fundamental para que la planta crezca sin ningún tipo de problema. El macetero que elijas para tu planta debe tener en cuenta el tamaño de esta y el espacio que va a necesitar. De esta depende que la semilla en su interior pueda germinar de buena manera. Además, el macetero también hará lucir mejor a tus plantas. 3. Raíces sanas. Esta es una de las partes más importantes. Es necesario verificar que las raíces disponen del espacio suficiente para que la planta siga creciendo. Si no es así, deberás traspasar la planta a otra maceta más grande. La base de las plantas son las raíces, y si desde el primer momento no son cuidadas lo suficiente, es muy probable que la planta se termine pudriendo o no teniendo soporte necesario para crecer. Supervivencia. Ya hemos visto que hay muchas plantas diferentes en el mundo y cada una debe adaptarse a diferentes situaciones para poder sobrevivir. Llegan a hacer todo lo que la naturaleza les dicta para poder cumplir su rol dentro de cada ecosistema. Nutrición. Las plantas crecen durante toda su vida. Para poder crecer, las plantas necesitan alimentarse o nutrirse. Al proceso por el cual las plantas fabrican su propio alimento se le llama fotosíntesis. Para realizar la fotosíntesis, las plantas absorben por medio de sus raíces agua con sales minerales que están en el suelo. Esta mezcla, llamada savia bruta, asciende por el tallo de la planta y llega a sus hojas. Desarrollo. Toda planta se origina de otra. Esto ocurre porque toda planta tiene la capacidad de dar origen a otras plantas que son sus hijas y que a su vez tendrán plantas hijas. Pero la capacidad de reproducirse no existe desde el momento que una planta nace, sino desde el momento en el que ha alcanzado
su forma definitiva y ha llegado a su estado de madurez. Cada especie de planta alcanza la madurez en un tiempo determinado. Cada especie en particular tiene una forma diferente de reproducirse. Reproducción. El primer paso de la reproducción es la polinización. La polinización es el transporte de los granos de polen. Puede ocurrir de dos maneras, por los insectos o por el viento. Los insectos llevan el polen de unas flores a otras. Para atraer a los insectos, las flores suelen ser grandes, vistosas y aromáticas, y a menudo producen néctar, un líquido azucarado. Polinización por el viento. El viento arrastra los granos de polen de unas flores a otras, se da en flores pequeñas y poco vistosas. Como que muchas veces tus viejos o en el colegio poco a poco te van cortando las alas y creo que eso no está del todo bueno. El tema está, creo yo, en entender que las guías que tenés son eso, guías. Después está en vos continuar con esos mandatos o decidir correrte de eso. Sin esos condicionamientos tampoco seríamos como somos hoy, seríamos de otra forma. Pero está bueno ser consciente de eso y entender que a veces podemos salirnos de esas estructuras. Como que a lo largo de la vida te vas descubriendo y más allá de las formas que te enseñaron, terminas siendo lo que tenés que ser. Serás lo que tengas que ser o no serás nada. Es medio así la cosa. Es un autoconocimiento constante y creo que todos tenemos que tener ese derecho. A conocernos, a ir descubriendo qué nos gusta, qué no, cómo somos más allá de todas las tradiciones que mamamos desde que nacemos. Lo importante es que podamos asumir que podemos ser otra cosa e ir trabajando internamente para llegar a eso, para poder encontrar nuestras propias metas y no que sea algo de afuera. Y sí, viste, porque cuando nos muramos, al final lo que importa es cómo lo pasaste, si lograste cumplir tus deseos, tus metas. Para mí es un proceso. Creo que lo más importante es que al final del día todo cae por su propio peso, ¿no?